Seguimos en la central de informaciones y el calor se vuelve cada vez más insoportable en varias ciudades del país. Las altas temperaturas van a continuar acompañándonos todavía en las próximas semanas y podríamos ser propensos a sufrir golpes de calor. ¿Qué medidas tenemos que tomar en cuenta para prevenir estos golpes de calor? Nos acompaña en estos momentos el doctor Rubén Azañero, quien es jefe de cardiología del Hospital 2 de Mayo. Gracias, doctor, por acompañarnos esta tarde. Gracias a ustedes por la invitación. ¿Cómo entender qué es un golpe de calor? ¿Cómo lo podemos definir? Bueno, un golpe de calor es una elevación exagerada de la temperatura corporal. Podemos decir que es un sobrecalentamiento. ¿Producido por qué? Porque nos exponemos a elevadas temperaturas o porque hacemos ejercicio físico muy extenuante en situaciones en las cuales hay precisamente elevadas temperaturas, ¿no? ¿Cómo se manifiesta un golpe de calor? El organismo en estos casos pierde su capacidad de poder hacer una regulación de esta temperatura elevada y se manifiesta de diversas formas. El paciente empieza a tener sequedad de piel y de las mucosas, empieza a tener dolor de cabeza, pudiendo llegar a tener trastornos de conciencia, pudiendo llegar incluso a desmayarse. El paciente empieza a tener palpitaciones, aumentar la frecuencia cardíaca, empieza a respirar con mayor agitación, calambres, parestesias, debilidad general, disminución del volumen de orina, entre otras causas, ¿no? Ahora, desde que comienza el paciente a sentir esta resequedad en los labios, en la piel, a comenzar, ¿no?, a manifestarse estos síntomas, hasta que termine en una descompensación, ¿cuánto tiempo puede pasar? Puede pasar de 1 a 6 horas aproximadamente, dependiendo de qué tan comprometido puede estar. Hay pacientes que son más vulnerables que otros. Por ejemplo, las etapas extremas de la vida, o si son muy jóvenes o si son muy mayores, tienen más riesgo para poder hacer una regulación de la temperatura. Hay pacientes que de repente tienen algunas enfermedades de fondo, problemas cardiovasculares, respiratorios, neurológicos, que los hacen muy dependientes. Hay gente que labora en temperaturas muy extremas y que tienen por ende más riesgo de poder tener estos problemas, ¿no? Los niños, por ejemplo, que están sobre todo en constante actividad, ¿no?, ¿son también más propensos? Efectivamente, un niño todavía no tiene su sistema nervioso muy desarrollado, no regulan bien estos cambios de temperatura, están jugando por ahí, no se hidratan adecuadamente, no se protegen adecuadamente del sol y pueden tener estos problemas. Ya que hablamos justamente de la hidratación, que imagino que es una de las claves para poder prevenir estos golpes de calor, ¿cómo podemos además, o qué otras cosas podemos hacer para evitarlo? Claro, en primer lugar, evitar exponerse a temperaturas extremas, generalmente entre las 12 y las 4 de la tarde, que es la hora de más calor hace. Si uno tiene la necesidad por trabajo probablemente de hacerlo, tiene que usar sombreros, sobre todo de ala ancha, utilizar lentes, bloqueadores, llevar ropa holgada, ropa que no sea oscura, y llevar unas buenas botellas de agua para poder hidratarse. De preferencia que sea agua, no que sea alcohol, no que sea unas bebidas muy azucaradas, ni que sea mucho café. Claro. Y si no nos gusta, por ejemplo, el agua, se puede variar con un poco de frutas también, ¿no? Así es. Podemos, digamos, combinarla con alimentación también. Perfecto. Si es posible, uno puede tomar ensaladas, frutas, verduras o zumos, que también te pueden ayudar en ese sentido. Ahora, a los niños, sobre todo a los bebitos, a los más chiquititos, con la leche materna, ¿está cubierta esta hidratación? Ellos, digamos que no, tampoco se les recomienda exponerlos al sol, ¿no? Exactamente, con la leche materna cubre bastante las necesidades tanto para hidratar como las necesidades metabólicas y nutricionales que tienen las criaturas. Pero es que a veces también los niñitos no te avisan y no te dicen que tienen sed. De acuerdo. Entonces uno tiene que estar preparado para eso. No dejar a un niño de repente encerrado en un carro cerrado mientras uno va sin precaución a comprar un centro comercial y no toma los debidos cuidados, ¿no? De acuerdo. Yo siempre he escuchado que uno tiene que tomar agua, así no tenga sed, tiene que tomar agua para que el cuerpo se mantenga hidratado. Y cuando ya uno tiene sed es porque eso es una señal de deshidratación, ¿es así? Totalmente de acuerdo. Uno en promedio debe tomar de 2 a 3 litros de agua por día. Junto con las comidas o muy aparte de las comidas, pero definitivamente cuando uno ya tiene sed es que ya está necesitando agua porque ya se ha deshidratado. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias, digamos, de una persona que sufre un golpe de calor? ¿Qué puede pasar en su sistema, no? A la larga,
Cuando el cuerpo no puede regular adecuadamente esas temperaturas altas, empiezan a fallar los órganos. Falla el cerebro, falla el corazón, fallan los pulmones, fallan los riñones, lleva a una falla multiorgánica y a la muerte del paciente en casos ya mucho más extremos, mucho más severos. De acuerdo. Puede también generar esos daños en órganos, como usted nos decía, ¿y en qué casos extremos se llega a la muerte? Cuando el paciente no recibe la asistencia adecuada. Cuando un paciente tiene estos problemas, lo mejor sería recostarlo, ¿ok? Ponerle un ambiente que no sea muy iluminado, tratar de darle hidratación o paños de agua fría, o abrirles un pequeño ventilador para que pueda oxigenarse, aligerarse la ropa, o llevarlos a una ducha fría eventualmente mientras se acude a un centro asistencial para que pueda recibir una ayuda profesional adecuada. Los ambientes ventilados son importantes, ¿no? A veces uno cree que se tienen que mantener cerrados para que no entren los microbios, etc., pero la ventilación justamente ayuda a que todo esto entre y salga, ¿no? Así es, efectivamente, un ambiente bien ventilado puede ayudar a que la piel respire mejor y eliminar ese exceso de calor mediante el sudor. De acuerdo, de acuerdo. Bueno, la alimentación, la ropa, la ventilación y la cantidad de agua. Para los niños, porque, insisto, los niños, como dice usted, muchas veces no avisan y además están en constante movimiento, sobre todo en esta época del año, a veces haciendo cursos, también al aire libre. ¿Qué recomendaciones adicionales podríamos darles en las mañanas, de pronto con la alimentación, cómo reforzar para que se mantengan estables? Así es, que tengan un buen desayuno, que lleven botellas de agua adicionales para que puedan tomar en la medida que lo requieran mientras hacen su actividad física o su deporte o su actividad recreativa, que se protejan del sol, que usen bloqueador, que usen gorros, que usen lentes, que tengan ropa holgada, que permita buena ventilación y de preferencia de color claro, porque la ropa oscura absorbe los rayos solares, y que no estén tan abrigados. A veces las mamás tienen esa mala costumbre de abrigarlos demasiado cuando en realidad es contraproducente para este tipo de personas. De acuerdo, clarísimo, doctor. Es tener en cuenta entonces estas medidas, porque además ya se han presentado algunos casos en hospitales, estaba revisando, donde ya han llegado sobre todo niños afectados por golpes de calor, básicamente por deshidratación. Así es, efectivamente, sobre todo en las zonas en las cuales la temperatura es muy alta, como en la región norte del país. Claro, no, y esto va a continuar, además. Muchísimas gracias, doctor, por habernos acompañado esta tarde. Estuvo con nosotros el doctor Rubén Azañero, jefe de cardiología del Hospital 2 de Mayo. Tomen en cuenta esas recomendaciones. La prevención siempre es la clave. Vamos a una pausa, hablemos con más en la Central de Informaciones.